amigos, estamos en vivo y en directo hoy martes 11 de marzo. Ya, qué rápido se está pasando este año. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera entrevista de la mañana. Y vamos a hablar de los tipos, los estilos de crianza, qué tipo de mamá, papá te consideras, autoritario, permisivo, sobreprotector. Pues hoy vamos a hablar de este importante tema desde el punto de vista psicológico. ¿Con quién? Pues nos acompaña nuestro invitado del día, un gran amigo de casa, el doctor Carlos Solís. Él es un reconocido psicólogo. Mi querido doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bonita mañana. Fiorelita, buenos días. Gracias por la invitación. Y aprovechar las cámaras para saludar a todas las mujeres de nuestra región Arequipa, de la región sur, el día 9, ¿no? La conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Un abrazo enorme para cada una de ellas. Gracias, muchísimas gracias, doctor, por este saludo y con este tema tan interesante además, ¿no? La paternidad, la maternidad, sin duda alguna es un camino maravilloso. Vamos aprendiendo de la mano de nuestros hijos también y reconocer que la crianza también a lo largo de los años, doctor, ha ido cambiando, ¿no? Si nosotros recordamos cómo nos criaron o cómo criaron a nuestros padres, sin duda alguna vamos cambiando también en estos diferentes estilos de crianza y reconocer que tenemos que encontrar un equilibrio, ¿verdad? A veces nos vamos de un extremo al otro y ahí vienen los problemas. Claro que sí. Mira, empecemos por definir qué es un estilo de crianza, ¿no? O a qué denominamos estilos de crianza. Los estilos de crianza son las respuestas y reacciones que tienen los padres o, en este caso, las personas que están a cargo del cuidado de nuestros niños ante sus respuestas, necesidades y conductas de ellos. Ojo, ¿no? Entonces, ¿qué son los estilos de crianza? Las respuestas y reacciones que tenemos los adultos, en este caso, ¿quién? Los padres o cuidadores. ¿Ante qué? Ante las necesidades y conductas de nuestros niños. Esos son los estilos de crianza, ¿no? Ahora, estos estilos de crianza, hay dos factores muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y eso es lo que a veces los papás se olvidan. Uno, un factor muy importante en todos los estilos de crianza es el afecto. Importantísimo. ¿Qué es el afecto? La conexión emocional que tiene el padre o el cuidador con el niño. ¿Sí? Afecto. La conexión emocional que tiene el padre o el cuidador con el niño. Y la otra, los límites y normas. También muy importante, los límites y normas que tienen que tener en cuenta los niños en ese entorno familiar al momento de educar, de formarlos. Entonces, no olvidarnos de esos dos factores que son muy importantes. Y ahí entraremos a hablar ya a los estilos. Y los papás que están al otro lado de la pantalla, ¿no? Cada uno reflexione, de repente con lo que vamos a hablar ahora, qué estilo de crianza yo he tenido. Y a veces, involuntariamente, ahora que yo soy papá de mi vida adulta, de una manera a veces inconsciente, repito ese estilo. Y eso hay que tener cuidado. Entonces, un primer estilo es el estilo autoritario, ¿no? ¿Cuál es el estilo autoritario? Es ese estilo en el cual hay mucho control, ¿sí? El papá es inflexible ante las normas que impone. Se deben cumplir tal como él las dice, ¿no? Y la conexión emocional, el afecto, es bajísimo. Entonces es un estilo que hace mucho daño en la crianza de nuestros hijos, porque estamos teniendo hijos muy aprensivos, muy restrictivos, donde todo se apega a la norma, donde no les enseñamos un poco a manejar lo que es la frustración, la tolerancia, y vamos a tener problemas luego en nuestra vida adulta. Recordemos que los estilos de crianza van a repercutir no solamente en ese momento, de esa etapa del niño, ¿no? De su crecimiento, sino también repercuten en nuestra vida adulta, en nuestra relación con los demás. Entonces, eso es un estilo, pues, a veces que, si bien es cierto, a veces decimos, no, doctor, pero eso puede ser en el tipo del abuelo, ¿no? El abuelo era así, ¿no? Fregado. No, ahora también se da.
Es más, todos tenemos, de los 4 estilos que vamos a hablar, todos en algún momento practicamos alguno de esos estilos. Pero siempre en alguna familia hay un estilo que es más predominante que el otro, ¿sí? O sea, no hay estilos puros. Siempre por ahí sale algún rasgo del autoritario, o por ejemplo ahora vamos a hablar del permisivo, ¿no? El permisivo, ¿cuál es? En el permisivo hay mucha flexibilidad en cuanto a las normas. Totalmente lo contrario, ¿no? Al autoritario. Al autoritario, ¿no? Es donde en este estilo, ¿no? Del estilo flexible, hay mucho afecto, hay mucho cariño, hay mucha conexión emocional, pero poco con lo que te dije, las normas, los límites. Y por ahí hay algunos padres de familia que nos dicen a veces en la consulta, no, yo he hablado con el psicólogo, he hablado con la psicóloga y nos han dicho, a mí me ha dicho el anterior psicólogo, que nosotros tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Bueno, le digo, no sé dónde se habrá formado mi colega, ¿no? Si es que es psicólogo que le he dicho eso. Porque hay que repetir siempre y constantemente eso. Nosotros los papás no somos amigos de nuestros hijos. Tenemos que entender que en la familia hay una jerarquía, ¿cierto? Y a la cabeza de esa jerarquía, ¿quién está? Papá y mamá. ¿Sí? Así es. Entonces, y los padres son los que ponen las normas y límites que los componentes de la familia, en este caso nuestros hijos, que componen la familia, tienen que comprender y entender que esas son las normas y límites que se fijan en el hogar. Entonces, te das cuenta, entonces qué dañino también ese es el estilo permisivo. El estilo permisivo ya también opuesto al autoritario, ¿no? Entonces, de esa manera, algunos también dicen que el permisivo es sobreprotector, ¿no? Es sobreprotector porque todo le complace al niño, no hay límites. Entonces, eso es muy importante, poner siempre los límites con firmeza y amabilidad. Eso es muy importante. Entonces, a veces eso no se da en el estilo permisivo. Hay otro estilo, el estilo negligente. Generalmente en este estilo negligente, estimada Fiorella, no están involucrados directamente los padres, lo que tú decías al inicio. En este estilo negligente, ¿quién se hace responsable de la crianza, del cuidado, de la educación de los niños? Los abuelos, ¿no? O el familiar más cercano, de repente algún tío, alguna tía, o la nana, ¿no? La señora que nos ayuda en casa, ¿no? Ojo, y mira cómo han cambiado los tiempos, ¿ah? Tú lo decías también. Si tú ves de repente ya personas de 40, 50 años, le tienen un cariño muy especial en la nana, a la señora que lo ha cuidado, porque la señora ponía normas y límites, ¿sabes? Mira, no siendo la mamá, siendo una cuidadora. Así es. Y los papás reforzaban y empoderaban esa autoridad. Decían, no, tú tienes que hacerle caso a Rosita. Rosita es como tu mamá y tú le obedeces, ¿cierto? Pero ahora mira cómo ha cambiado, ¿no? La nana, la cuidadora, no le puede decir nada. Porque si algo, los papás no la empoderan. ¿Te das cuenta? Entonces hay un estilo negligente ahí. Los papás están muy ocupados en sus quehaceres de trabajo, ¿no? En su rol social, que es presidenta de un comité, que estoy acá, que estoy allá, pero descuidamos el hogar. Y le trasladamos esa responsabilidad ¿a quién? A los abuelos. A los tíos o a la nana, ¿no? A la señora que nos ayuda con la crianza. Cuando sabemos muy bien que los abuelitos no es su rol formar y educar a los nietos. Criar. Exacto, es engreírlos. Y es como decimos a veces coloquialmente, es malcriarlos. Ese es el rol de los abuelos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese. Y tenemos el otro estilo, ya hemos hablado de 3, el cuarto, el democrático. Yo no le diría tanto decir que sea democrático. Yo diría el estilo de crianza asertivo. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo de democrático. Hace poco he tenido en la consulta una pareja de padre y familia que están separados. Pero mira cómo es esto, ¿no? La mamá es profesora y ha salido de acá de Arequipa, mira, y ha salido su nombramiento en Pucallpa. Wow. Desde el año pasado ya se fue a
tenía que irse a Pucallpa, ¿no? La niña de 6 años y el mayorcito de 9. Y no estaban, digamos, una familia un poco disfuncional. Y bueno, con su pareja, él tampoco no quería separarse de sus hijos y se fueron a Pucallpa. Pero al señor no le gustó el ambiente, no conocía a nadie, no aguantó ni 3 meses y que me regreso. Vacaciones de medio año, se vinieron, tenía que regresar nuevamente, es profesora, y no, se quedaron. Le dijo, no, que se quede una semanita más, y con engaños los hizo cambiar de colegio y se quedaron todo el año acá. O sea, el año pasado, ¿no? El semestre pasado. Y este año nuevamente, y justo llega a mi consulta. Y el señor quiere que se queden sus hijos acá, porque la calor es insoportable, ¿no? Y la señora no quiere, dice, no, mis hijos tienen que estar conmigo. ¿Qué hacemos ahí? Democracia, ya, votemos, a ver, los 4, ¿no? A ver, levanten la mano, ¿quiénes quieren regresar a Pucallpa? Entonces, de repente, la única que levanta la mano es la señora. ¿No es cierto? Ah, sí. Y los otros, la niña de 6, el niño de 9 y el papá, no. Levanten la mano los que quieren quedarse en Arequipa, los 3, 3 contra 1, democracia. ¿Te das cuenta? O sea, acá no, porque hay normas. Entonces, ahí tuve que trabajar en sesión primero con ambos y decirle, nosotros tenemos que ver qué es lo mejor para ellos, ¿cierto? Y había un factor de riesgo. Cuando uno hace una buena anamnesis, el factor de riesgo que el papá era un poco del consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, ahí hay un factor de riesgo. Entonces, ¿cuál es lo mejor para los niños? Tenemos una niña pequeña todavía de 6 años, ¿no? La señora tiene un trabajo nombrado ahí, no puede renunciar al trabajo. Su horario de trabajo es de 8 a 1. Tiene toda la tarde disponible para poder estar con los niños. El señor, su trabajo es de 8 a 5 de la tarde. Mientras sale de ese espacio que salen de la 1, generalmente colegio, porque todos van en primaria, hasta las 5, ¿quién los ve? Ellos solos en casa, porque solamente vive el caballero acá, casi no tiene familiares. Entonces, ¿cuál es lo mejor para los niños? Estar con su mamá. Estar con su mamá. Entonces, a veces el hombre llega a la consulta y piensa que porque uno es psicólogo varón, va a hablar a favor de él, ¿no? O va a interceder. No, a veces piensan eso. Porque es mujer, la psicóloga mujer va a hablar a favor de la mujer. No, no es así. Y en eso tienen que tener en claro. Nuestro trabajo como profesionales tiene que ser muy objetivo, muy imparcial y decirles, ¿no? Entonces, por eso, de repente, este ejemplito que me ha excedido con el estilo democrático. En el estilo democrático, es cierto, se toma en cuenta la opinión del niño, del hijo. Pero no es que decidan. Exacto. Se toma en cuenta sus intereses. También, de repente, ¿no? ¿Qué quiere almorzar hoy día, ¿no? Hoy día sí, ¿no? Le preparamos algo que sea del agrado de él, ¿no? De repente, ¿a dónde quiere salir a pasear? De repente no le gusta ir a tal sitio, de repente quieren ir al cine. Y ya, bueno, vamos al cine esta semana, poniendo límites, ojo, ¿no? Has tenido ordenado el cuarto, has tenido ordenado, ¿no? Estás colaborando con las actividades de la casa, ¿no? Todos somos coparticipantes. Ojo, eso también es importante. Entonces, en ese estilo democrático, entre comillas, que yo diría, por eso te digo, un estilo asertivo, entonces, claro, refuerzo esa conducta y de esa manera la manejamos. En un estilo democrático o asertivo hay un equilibrio entre la firmeza y la amabilidad. Como decían antiguamente nuestras abuelitas, en una mano el rigor y en otra mano el cariño, ¿no? El amor. Eso decían nuestras abuelitas antes, ¿no? Ya, ese equilibrio, ese es el secreto. Y de los 4, ¿cuál sería el mejor estilo de crianza? Este estilo que decimos democrático o asertivo, ¿no? Pero entendiendo, no democracia como que, ¿no? Sino entendiendo que los papás son los que tomamos siempre la decisión. Exacto, ¿no? Porque ahí también estamos reforzando lo importante es que te escuchen, que escuchen tu voz, pero que no necesariamente siempre se va a hacer lo que tú quieres, ¿no? Pero ya te están escuchando, están tomando en cuenta tu opinión para poder finalmente los papás tomar la mejor decisión para los hijos. ¿Cómo logramos ese equilibrio, doctor? Justo, ahí venían las 2 palabritas claves, ¿no? Que decía flexibilidad y amabilidad. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Estamos en la mesa comiendo y de repente la mamá está en su plato y el niño, no sé, le levanta una papita frita, algo, ¿no? Y a veces los papás, ya pues está comiendo, ¿no? Bueno, no, o sea, el cariño, el amor, ¿no? Ya, que lo haga, pues no. Firmeza y amabilidad. Firmeza, el tono de voz es muy importante, ¿no? No quiero que me metas tu mano en mi plato.
No, o sea, estoy extralimitándome. Tono de voz. Hijo, por favor, no me gusta que estés, ¿no?, poniendo tu mano en mi plato. Trae otro plato y yo te voy a compartir. Firmeza y amabilidad. O sea, eso. Por ejemplo, mira, Fiorella, tú me dirás, doctor, ¿eso pasa? Sí pasa, ¿no? Hay niños de 3, 4 años que son, a veces es la ansiedad de la propia mamá que también le transmite al niño, que la mamá no puede entrar sola al baño porque el niño se desespera si la mamá entra. Entonces la mamá, por entre comillas, no le haga el berrinche a la pataleta, ya, entra junto con su hijo al baño. Y eso no está bien. Entonces, firmeza y amabilidad. Entonces, ¿qué tendría que decirle ahí la mamá, el papá? Hijo, dame 5 minutos, ¿sí? Voy a, ¿no? En este caso, 5 minutos, tengo que ocuparme y luego te atiendo. Y a veces el niño no pasa ni un minuto y está que chanca la puerta. Entonces, por ejemplo, nosotros enseñamos esas técnicas, porque justamente es nuestro trabajo como profesionales, ¿no? ¿Qué técnicas podemos usar? Hay unos relojitos de arena, ¿ya? ¿no? ¿No has visto? Hay, por ejemplo, hay hasta de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos. Entonces ya mira, este relojito y le enseñamos al hijo a manejar el tiempo y a manejar su ansiedad. Entonces mira, por ejemplo, ¿no? Si yo me entro a ducharme, un reloj de arena de 10 minutos, estoy ocupado ahora, hijo. No te voy a atender ahorita, dame un tiempo. Cuando se termine de pasar toda esta arena, ya ahí te voy a poder atender. Entonces, el niño a veces no tiene la noción del tiempo, no es como nosotros de 4 años, de ver el reloj y controlar. Pero viendo el relojito de arena, ya, entonces ya sabe. Entonces mira cómo podemos enseñar, eso es muy importante. A veces los hijos, por ejemplo, ahora que son pequeños, ellos, los papás a veces, yo salgo con mi hijo a comprar, a ver, ¿no?, a visitar un bazar, una tienda, y el niño siempre quiere que le compren algo, ¿no? Siempre un niño quiere que, por más que el niño te dice, no, solamente quiero entrar a ver. Siempre va a querer hacer. ¿No? Y tú en ese momento, de repente le puedes decir, no tengo dinero. No, hijo, no tengo plata. Y los niños son tan perspicaces, tan inteligentes, tan audaces, pero papá, tienes la tarjeta. Tienen una respuesta para todo, ¿no? Tienen una respuesta para todo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta adecuada? Decirle a nuestro hijo, no tengo dinero. El hijo no va a entender eso. El hijo tiene la idea que tú tienes dinero. Entonces, la respuesta sería siempre ponernos, como siempre digo a los papás, ¿no? Con niños pequeños de 2, 3, 4 añitos, la manera correcta es ponernos siempre a la altura de ellos, o sea, ponernos en cuclillas, ¿no? Y conversar frente a frente, no desde, no, yo parado y el niño abajo, no. Y decirle, hijo, esto que tú me estás pidiendo, por el momento considero que no es necesario. Qué diferente es la respuesta, ¿no? Qué diferente a decirle a un niño, no tengo dinero. Entonces, por eso, flexibilidad, ¿no? Y amabilidad, firmeza y amabilidad. Entonces tenemos que ser firmes. Ese es el problema a veces de nosotros los papás, que no tenemos esa firmeza. Mira, cada vez las estadísticas nos dicen que cada vez los matrimonios se divorcian más. ¿Cierto? Y mira, en ambos padres entra como un sentimiento de culpa. En ambos, ¿ah? Justamente por haber fracasado, entre comillas, y no haberle dado la familia que todo niño quiere, ¿no? De tener a papá y mamá juntos. Entonces, Fiorella, por este sentimiento de culpa, ahí entra la permisividad, ¿no? Muy permisivo el padre. ¿Por qué? Porque el niño comienza a pedir cosas y los papás, entre comillas, por aliviar ese sentimiento de culpa, comienzan a darle todo a los niños. Y ahí no ponemos límites. Y ¿qué estilo de crianza está predominando? Un estilo de crianza permisivo. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa de que fracasé al no darle una familia a mi hijo. Entonces, ¿cómo compenso esa culpa? Comprándole, dándole. Porque de esa manera, entre comillas, alivio ese sentimiento de culpa. Y ahí fracasamos totalmente.
Así es, nos van llegando, doctor, nuestras primeras consultas a la línea WhatsApp. Recuerden, amigos, el número 913-162653. Ahí lo vamos a poner también en pantalla. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pues escriben. Nos dice la primera consulta: buenos días, Fiorelita, te saluda Juan desde Tacna. Saludos, Juan, saludos a toda la linda gente que nos ve en Tacna. Una consulta para el doctor: ¿cómo se puede manejar esta proyección que a veces hacemos de nosotros mismos en nuestros hijos, viéndonos en ellos cuando éramos pequeños, y que dificulta a veces aplicar las consecuencias que corresponden a sus conductas? Justamente lo que decíamos, ¿no? Qué bueno al señor Juan, ¿no? De Tacna. Mire, efectivamente, y lo que le decíamos, ¿no? A las personas que están al otro lado de la pantalla, evaluémonos nosotros qué estilo de crianza hemos tenido. Y a veces de manera inconsciente repetimos. Entonces, lo que dice Juan, ¿cómo podemos mejorar esto o cuál sería la manera correcta? Eso, primero, Juan, decirte y hacer esa evaluación interna, ese autoconocimiento. ¿Qué estilo de crianza yo he tenido? ¿Ha sido un estilo de crianza autoritario? ¿Ha sido un estilo de crianza permisivo? ¿Ha sido un estilo de crianza negligente? ¿O ha sido un estilo de crianza democrático o asertivo? En base a eso yo tengo que evaluar. Y ahora, justamente, ver qué es lo mejor para mi hijo. ¿Qué es lo mejor para mi hijo? ¿Qué quiero yo? Quiero que mi hijo tenga seguridad, autonomía, confianza, ¿no? En el momento que desenvuelve, en el momento que relaciona con otras personas, con otros niños. Entonces tengo que entender cuál va a ser el mejor estilo para mi hijo. Pero a veces son como patrones o moldes que inconscientemente repetimos. Y ahí viene ese trabajo personal, ¿no? Lo que decía Sócrates, ¿no? Conoce a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Mira, entonces yo digo, no, pues de esta manera como me formaron mis padres, como me educaron mis padres, no es lo mejor, no es lo más adecuado. O sea, yo poniéndome rígido, poniéndome inflexible, no estoy ganando nada. Al contrario, estoy haciendo que mis hijos se alejen de mí. Pero siendo permisivo, tampoco estoy, porque simplemente no va a haber un control. No, mi hijo no va a saber tener tolerancia a la frustración más adelante, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que... Entonces, la respuesta para Juan sería esa, ¿no? Nosotros como padres, ese autoconocimiento. Y es más, mira, por ejemplo, ahora hay una especialidad en la psicología, que es la psicología perinatal. O sea, ¿por qué quiero ser papá? ¿Y para qué quiero ser papá? ¿Por qué quiero ser mamá? ¿Y para qué quiero ser mamá? ¿Y dónde deberíamos trabajar eso, por ejemplo? Ya en la adolescencia, en esos cambios de la adolescencia, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿no? Viene la primera menstruación de la niña, la primera polución nocturna del niño, donde vienen estos cambios en los caracteres sexuales, en los caracteres físicos, los cambios hormonales. Entonces ahí tendríamos que trabajar, ¿no? ¿Qué importancia es? ¿Por qué quiero ser papá? ¿Y para qué quiero ser papá? Perfecto, hacernos siempre esa pregunta. Gracias por escribirnos, Juan, desde Tacna. Amigos, si tienen más dudas, consultas, escríbenos 913-162653. Atentos todos, vamos con las recomendaciones finales, doctor. Claro que sí. Hablar de los estilos de crianza es muy bonito, porque todos en algún momento vamos a pasar por esta experiencia de la vida, ¿sí? Todos, aunque también la realidad, querida Fiorella, es que hay muchas parejas, muchos matrimonios actuales que no desean tener hijos. Ojo. Y eso nos va a pasar la factura como país. Y hay países donde la tasa de natalidad ha descendido tremendamente y la tasa de la población adulto mayor ha crecido enormemente. Y en esa proyección vamos también nosotros. Entonces, por eso va la psicología perinatal. Entonces, mis recomendaciones importantes es, papá, mamá, la flexibilidad y la amabilidad. Si yo soy muy flexible, ¿no? Si yo que diga, no tengo esa flexibilidad y solamente soy amabilidad, soy muy autoritario, ¿no? Si no tengo esa flexibilidad y no hay esa amabilidad, soy muy autoritario.
Pero ¿qué pasaría si solamente hay amabilidad y no hay la firmeza? Si solo hay amabilidad y no hay firmeza, estoy siendo muy permisivo y ambos son dañinos. Entonces tiene que haber ese equilibrio entre la firmeza y la amabilidad. El equilibrio entre la firmeza y la amabilidad. Ese es el arte de ser padres. Entonces es ahí nuestro trabajo como papás, en trabajar y buscar aquello. Porque si no, vamos a tener serios problemas. Y los problemas no los vamos a ver ahora, los problemas los vemos a futuro, ahí en las relaciones adultas, ¿no? En las relaciones, cuando yo formo una relación de pareja, cuando formo un matrimonio, ahí vamos a ver las consecuencias. Definitivamente, así es que atentos con este importante tema. Doctor, nos llegan algunas consultas más. Recuerden, amigos, la línea WhatsApp 913-162653. La consulta dice: buen día, soy Katy de Cusco. Saludos a toda la linda gente del Cusco. Gracias, Katy, por escribirnos. Dice: una pregunta para el doctor, ¿cuál de los estilos de crianza es recomendado y de qué depende elegir un determinado estilo? Bien, justo lo acabábamos de decir, ¿no? Dentro de estos 4 estilos que hemos hablado el día de hoy, el más recomendado sería el estilo democrático o asertivo. Pero ojo, repito nuevamente, no es que en una familia, en un hogar, hay un estilo puro. Siempre se da alguna situación. A veces somos un poquito permisivos en alguna situación, a veces nos portamos un poquito autoritarios, pero tenemos que tener el equilibrio. Entonces, nuevamente repito, el secreto está en la firmeza. La firmeza es saber poner límites. La firmeza, queridos papás, es saber decir no. ¿Sí? Y en la firmeza tiene que ver el tono de voz, la manera como me dirijo, cómo hablo. No es lo mismo pues gritar. O sea, un padre de familia jamás puede gritar a los hijos, pues, ¿no? No, o sea, un padre de familia jamás puede entrar en discusión con los hijos. Se discute entre iguales. Y mis hijos no son mis iguales. Yo soy la autoridad. Yo escucho y lo bajo, ¿no? A ver, bájame un poquito el tono de voz, hijo. Lo que te estás confundiendo. ¿Te das cuenta? O los silencios también ayudan. Entonces, ojo, firmeza. Y el otro lado, la amabilidad. Cuando todo es amabilidad, ¿estamos haciendo bien? No. Pero tiene que haber ese tono, ese lenguaje de comprensión, que entiendo sus emociones, que me conecto con él, ¿sí? Por eso ponía el ejemplo, ¿no? Si a cada nada está que estamos comiendo y yo, me saco una papita y yo no pongo firmeza y no lo hago con amabilidad, ¿sí o no? Puedo tener graves problemas. Pero digo, hijo, por favor, no me gusta que estés haciendo eso, ¿no? Corre, trae ese plato, te voy a compartir un poco. ¿Te das cuenta? Estoy siendo firme y también con un lenguaje de amabilidad. Me estoy conectando emocionalmente. Y eso es muy importante. Entonces, a nuestra querida amiga del Cusco sería eso, nuevamente decirle. El equilibrio y el secreto de ser padres está en saber aplicar esa firmeza y esa amabilidad, ese equilibrio. El equilibrio, Katicita, gracias por escribirnos. Saludos a toda la linda gente del Cusco. La siguiente consulta dice: buenos días, una consulta. Mi niña ha cambiado, se relaciona poco con amigos. ¿Qué puede estar pasando, doctor? Bueno, no nos ha dicho la edad, ¿no? Nada, no, solo eso. No sé si tendrá 5 o 6 añitos y de repente haya cambiado. Mire, a ver, por ejemplo, no nos ha dicho la edad, que hubiera sido muy importante. Si tuviera 5 o 6 añitos y mi niña siempre ha sido, ¿no?, bien sociable, bien abierta, bien espontánea, y ahí le está costando, algo está pasando ahí. Algún evento que la ha podido un poquito dañar o lastimar en sus emociones, y había que explorar con cuidado, ¿sí? Si mi niña es de 4, 5, 6 años. Pero si la niña dice, mi niña ha cambiado y él le cuesta, no sé si de repente está entrando a la adolescencia, ¿no? Por eso es muy importante saber la edad. Ahora, si ha entrado a la adolescencia... 11 años, dice, ¿no? Ya, qué bueno, 11 años. Entonces ya es una puber. Ya va a entrar a la adolescencia y generalmente se dan esos cambios.
pueda ser, hay que evaluar cómo está en el entorno, y generalmente ¿dónde está el entorno? El entorno del colegio, ¿no? Donde se relaciona, y ver de repente si la comunicación con las niñas, con sus otras compañeras, con sus otros amigos está siendo adecuada, o de repente está viendo por ahí un poco de conductas hostiles, ¿no? Lo que llamamos ahora estos casos de bullying, y hay que evaluar bien eso, ¿no? ¿Qué está pasando? Y la mejor manera, por ejemplo, con nuestros hijos adolescentes, papá, mamá, no es hacer la comunicación tipo interrogatorio, ¿no? Tipo agente policial. Pero dime, ¿qué has hecho? ¿Pero qué está pasando? Pero cuéntame. No. ¿Cuál es la mejor manera? Compartir mis experiencias. ¿Qué quiere decir esto, papá, mamá? Con un hijo adolescente, yo tengo que decirle, mira, hijo, cuando yo estaba, me acuerdo siempre, ¿no? La profesora de inglés, yo entré a secundaria, ¿no? Yo tenía 11, 12 años, y la profesora de inglés era hermosísima. Y todos en el salón estábamos enamorados de la profesora de inglés. Y estoy recordando ahorita a mi profesora de inglés. ¿No? Entonces, te das cuenta, le vamos contando esas anécdotas que nosotros hemos vivenciado de repente a su edad. Y de repente, ahí contando eso, papá, ¿y eso? ¿No? Mi hija o mi hijo, papá, eso también me está pasando a mí, ¿no? Mira, eso también me ha pasado. He venido un chico, he conocido un compañero, y va saliendo. O sea, eso es muy importante, compartir esas experiencias que yo he podido vivir a esa edad que tiene mi niño, mi niña. Eso es muy importante. Y de esa manera va a ser mejor la comunicación. Excelente, doctor. Gracias. Gracias a las personas que nos han escrito. Tacna, Cusco, Trujillo. Gracias por estar al pendiente de ATV Sur y Nuevo Día Mangas. Y mi querido doctor, gracias por este espacio. Y para aquellas personas que necesiten ya su ayuda profesional en psicología, ¿cómo lo podemos contactar? Claro que sí. Bueno, creo que está ahí apareciendo en la pantalla el número. Me pueden ubicar en el 958-790236. Gustosos de poder atenderlos. Si por alguna razón en ese momento no puedo responder la llamada o no se les puede atender, por favor dejen su mensaje, que gustosamente les devolveré la llamada o responderé también a través de otro mensaje. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio. Ya saben, ahí en pantalla apareció toda la información. Y con ello nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más para ustedes.